Bienvenidos, Irene Vélez Froment, politóloga, y Mauricio Alarcón, activista de causas democráticas. Con eso resumo todo lo que hace Mauricio. Bien, la propuesta está hecha. Analicemos dos planteamientos de cada uno de los candidatos en estos recientes debates, en este caso el del sábado, para su pronunciamiento sobre esa temática en especial y el candidato u otras ideas en general. Desde luego, no vamos a alcanzar a cubrir todo lo que quisiéramos, pero hicimos ya un ensayo muy bueno con Óscar Vela Descalzo y Rebeca Morla aquí el viernes. Esto, uno de los puntos de vista de Arauz, 7:16. Salud también es cuidar nuestro ambiente. Y sí me sorprende que algunos candidatos no entiendan lo que es el reciclaje, la economía circular. Jóvenes, pónganse a investigar. Nosotros hemos sido la única candidatura que ha gestionado ya vacunas. Desde el 24 de mayo, nuestro gobierno, tu gobierno, va a poder garantizar la vacuna para la población ecuatoriana. Aquí está nuestro cronograma de vacunación. Vamos a empezar, obviamente, por los profesionales de la salud. Pero la vacuna no se pone sola. Necesitamos recuperar nuestro sistema de salud pública. Tuvimos más de 6,000 despidos entre el 2019 y el 2020 en plena pandemia. Vamos a reincorporar a esos profesionales, pero vamos también a invertir en tecnología para monitorear los inventarios de medicina, para poder tener un seguimiento particularizado a las víctimas de la desnutrición y también a tener una historia clínica moderna. Eso es nuestra propuesta. Bien, nada más actual que esto, el planteamiento de este candidato sobre vacuna y salud. Irene. Bueno, primero, buenos días. Bienvenida. Gracias. Feliz de estar aquí de nuevo. A ver, Arauz está jugando aquí. En 2 segundos quemó a sus dos competencias principales. Por un lado trata de llamar la parte de reciclaje, me llama la atención porque trata de apelar al voto que le estaría robando, entre comillas, o que le está perjudicando la presencia de Yacu. Y de ahí, cuando habla de salud, evidentemente lo que trata es una vez más criticar al gobierno de Moreno, decir que todo lo malo con todo el sistema de salud y todas las consecuencias que hemos vivido durante esta pandemia no se forja durante la época del gobierno que lo están parando, sino que es simplemente un mal manejo del morenismo actual. Utiliza una vez más propuestas de solución sin decir cómo se va a solucionar, simplemente se van a recontratar 6,000 personas, apela a los sectores que se sienten más vulnerables y tal vez desprotegidos de este gobierno y dice simplemente se mantiene en la retórica de arreglar todo lo que la traición, entre comillas, eliminó del progreso que ellos habían encaminado. Entonces sí, se mantiene siendo este personaje, no dice cómo, no dice cuándo, habla acerca de gestionar vacunas, cuando el gobierno es el único que tiene esa potestad. No sé con qué potestad ni con qué autoridad se está adjudicando esos poderes. Por ejemplo, Pfizer y demás no quieren ni siquiera tratar con la empresa privada, peor con un partido político que ni siquiera ha llegado al poder. Entonces, al final del día, lo que vemos más de nuevo son propuestas que llegan al corazón, que llegan de alguna forma al hígado, pero con incoherencias detrás e imposibilidad de hacérselas que son preocupantes. Sobre esa misma intervención, Mauricio Alarcón, ¿cuál es tu análisis? Bueno, partamos de lo que sucedió el día sábado. Buen día, Carlos, buen día, Yolanda. Buenos días. En este espacio con mi querida amiga. Partamos, como decía, de un hecho muy puntual. Muchos te dicen el qué, ninguno te dice el cómo, y coincido en ese sentido con Irene que probablemente el tiempo sea corto, pero incluso del punto último que nos mencionaba Irene, la respuesta la dio el día de ayer en una pregunta que nada tenía que ver, que él se reunió en Argentina para el tema de las vacunas con el presidente Fernández, en condición de futuro presidente de la República, una condición que no es otra cosa que una mera expectativa. Pero efectivamente esa intervención simplemente ha apelado al sentimiento. Por un lado, al sentimiento de desesperanza que en múltiples encuestas manifiestan los ecuatorianos, la inseguridad, la falta de empleo, la cuestión de la incertidumbre en el contexto de pandemia, y por otro, apelar a la nostalgia de la bonanza correísta. Recordemos que además no era una exposición ante una pregunta totalmente abierta, no era qué opina usted de la salud,
como para que conteste sobre medio ambiente, reciclaje y demás, sino que se preguntaba específicamente sobre el abordaje, en este caso, de la pandemia. A los otros candidatos se les preguntó algunos asuntos muy similares. Entonces, él precisamente para tratar de distanciarse de los demás, de quitar a algunos adeptos probablemente a candidatos que tienen una postura clara sobre ciertos temas, aborda asuntos relacionados con medio ambiente y naturaleza en salud, algo que a mí me parece totalmente inapropiado cuando la pregunta era muy puntual, tratando así de arañar un poco a quien lo tenía literalmente al lado, el señor Yacu Pérez, y por otro, atacar no solo a la gestión del gobierno de Moreno en cuanto al manejo de la pandemia, sino, como bien lo ha dicho, ante la imprecisión de los otros candidatos, tratando de mostrar que él, sin ser presidente, ya está gestionando. Entendido. Mauricio, lleguemos hasta allí. Tiempo de los comentarios, aportes de Yolanda. Bueno, por un lado es evidente que sobre todo el día sábado ninguno respondió a las preguntas que se les hicieron, sino que ya llevaron su propio mensaje y eso fue lo que se extrayó. Parece que ayer hubo algún pedido, ¿verdad?, de la gente del CNE de que por lo menos contesten y luego vayan a lo suyo, que fue lo que se evidenció el día de ayer. Según dicen ustedes, bueno, lo que sí logró hacer él es en un espacio sumamente corto hablar de 3 temas que son medio ambiente, tecnología y empleo. Ahora, por otro lado, yo lo que quisiera también dejar sentado es el cambio de look, de imagen de Arauz. Esto llama la atención porque recuerden ustedes que en las campañas del presidente Correa, más bien lo que se estilaba era una imagen mucho más fresca, ¿verdad?, sin corbata, etcétera, y aquí lo que están haciendo es haciéndole ver mucho más serio, le han cortado el pelito, le ponen saco y corbata, colores oscuros. ¿Qué opinión les despierta esto con respecto a la imagen que están queriendo proyectar? ¿Qué es lo que no funcionó con la imagen anterior que algunos han dado en llamar de peluche? Enseguida pasamos con eso. De mi parte solo algunas acotaciones. Tenemos un cronograma, dice él, de vacunación desde el 24 de mayo. Es irresponsable hacerlo sin saber de qué base parten. Profesionales de la salud son los que van a hacer esto. Ya están siendo capacitados y no es como cualquier inoculación. 6.000 despidos en este gobierno. Ellos votaron 8.000 médicos especialistas trayendo a cubanos y algunos a patadas del hospital Vaca Ortiz. Tecnología, ajá. Llenaron de aparatos modernos los hospitales sin que ni siquiera los puedan desempacar y peor, completar la instrucción. Un caso, la famosa Gamma Knife para operaciones de cerebro muy sofisticadas en el HCAM de Quito. Y por último, sistema de salud. El que se ha heredado, desgraciadamente, y se ha cambiado, no es el de ellos, con el agravante que la señora Espinosa se mantuvo de ministra de Salud mucho tiempo y fue nefasta. Nadie se lo dijo, era preciso aclararlo. Ahora sí, Irene, sobre este punto que le llamaba la atención a Yolanda, su cambio de imagen, ¿a qué apela, qué resultado quiere conseguir? Además que el cambio de imagen también me sorprendió el cambio de estilo. Nosotros el día sábado, al parecer hubo una llamada de urgencia del día sábado al día domingo, posterior a su presencia en el debate en la primera noche. El día domingo él regresa y el recuerdo, y a través de sus expresiones y a través de la mofa que él genera ante las respuestas, ante los ataques que le dan, sintiéndose por encima de sus oponentes, a muchos nos hizo acuerdo a un Rafael Correa en el año 2008, 2010, 2012, con esta manera de basurear, las expresiones a cualquier contrincante y a cualquier crítica que se le realizara. Un tono burlón, una especie de estar por encima de que todo le hacía cosquilla y que todo le hacía, de alguna forma, de todo se podía reír. Y estaba apelando, estaba encarnando de alguna forma este recuerdo de Rafael Correa, que lo logró hacer, lo logró defender. Ya, no nos detengamos tanto en esto. Mauricio, tu opinión. No se lo digo. Que Rafael Correa, cuando participó en los debates en 2006, se presentaba en campaña con camisa remangada y con un látigo, una correa, un cinturón en la mano, pero a los debates como el de la Cámara de Comercio de Guayaquil o el que se organizó entonces en el Teatro Sucre con CNN, acudió muy formalito de traje y corbata tratando de moderar su estilo, ¿no? Así es que simplemente esto obedece a las directrices que generalmente se recibe, tú lo conoces mejor que nadie, de los asesores políticos, considerando el target al que se apunta,
en función de los distintos programas, ¿no? Una cosa es un programa de radio distendido, otra un debate, ¿no? Y coincido con Irene, Carlos, en el sentido de que hay un antes y un después entre sábado y domingo. El sábado vimos a un señor Arauz bastante descolocado, incluso evadiendo las respuestas, sin querer confrontar con los otros candidatos, cuando el domingo vimos incluso intervenciones con cierto aire de prepotencia, de esa prepotencia propia y característica del correísmo durante los últimos años. Según entiendo, porque en lo del sábado, de las mediciones que ellos hacen, le fue mal en los segmentos de los que quería llegar. Veamos una segunda intervención en donde habla de los 1.000 millones de madres, los $1.000 a 1 millón de madres de familia y algo del tema de inversión. Aquí está. Arauz, ¿por qué usted se queda en el pasado? En cada intervención siempre se va a un gobierno anterior. Al revés, los ecuatorianos saben que lo que planteamos es recuperar el futuro. Pero el pueblo ecuatoriano tiene memoria y sabe que sí es posible tener un gobierno al servicio de sus ciudadanos, al servicio de su pueblo. Imagínense lo que hubiera sido la pandemia con un gobierno responsable, que sí ama a su pueblo y no entregado a los banqueros. No me puedo imaginar 4 años más entregado a los banqueros. Eso no permitamos eso, ecuatorianos. Ahora tenemos la oportunidad de que veamos simplemente lo que hicimos. Construimos 52 hospitales o los repotenciamos. Imagínense el manejo que hubiésemos tenido de la pandemia. Vimos cómo las madres han sufrido más que el resto en el marco de esta pandemia. Por eso ratificamos nuestra propuesta. Hay que dar una mano a la madre de familia ecuatoriana que nos está escuchando. Por eso la propuesta de $1.000 a 1 millón de madres de familia. Yo no sé por qué se oponen a algo que es tan importante. Reconstruyamos nuestro país. Ya lo hicimos una vez luego del terremoto. Bien. Un segundo tema, Irene. A ver, la primera cosa que me llama la atención es sobre, imagínense este gobierno con un gobierno, la pandemia con un gobierno responsable. Ni siquiera sé qué comentar sobre ese punto. Yo quisiera decir, imagínense esta pandemia con las instituciones de investigación que hubiéramos podido tener si no los hubieran cerrado en su época. Tuvimos que depender de una universidad para todo el país. Punto uno. Entonces, realmente ya no vale la pena estar desafiando cada una de sus tesis, sino solamente ir a lo puntual. Y creo que Yacu Pérez con esto lo puso muy bien. El discurso correísta el discurso de Arauz se basa en recuperemos el futuro, cuando realmente Yacu, en ese momento el candidato Pérez, derribó esa tesis al decirle, bueno, pero ¿qué tal si recuperamos lo robado del pasado? Entonces, sí, excelente. Entonces, no la tenemos, o no sé si la tenemos más adelante. Después hablamos de Yacu, pasemos ahorita a la misma opinión de Mauricio sobre lo que acabamos de ver. Yo no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido el manejo de la pandemia en manos del gobierno anterior. Creo que lo vivimos bastante de cerca cuando el terremoto en Manabí, y pues probablemente hubieran dicho que como las arcas del Estado estaban quebradas era necesario subir impuestos, subir el IVA 2 puntos más. En esta intervención de Arauz incluso se menciona una cifra que ya ha sido desmentida a través de la verificación, de que no hay tales 52 hospitales ni construidos ni repotenciados, que es un cifra menor. Y una cosa que creo que es importante, el discurso de Arauz va cambiando con el tiempo. Cuando propuso el tema de los $1.000 en el mes de diciembre, hasta pocos días atrás, cuando empieza a criticarse de manera formal el formulario que está disponible para los ciudadanos, se habla de familias, se habla de jóvenes, se habla de desempleados. Ayer ya habló de $1.000 a las mujeres. Entonces terminaremos quizá viendo $1.000 a las mujeres menores de 25 años de estrato socioeconómico y empezarán a pulir el tema porque saben que, aunque nos digan lo contrario, es una propuesta demagógica, ayer quedó en evidencia ello, que por supuesto lo único que busca es pescar los votos que faltan para consolidarse en una segunda. Interesante aclaración. Yolanda, tus acotaciones y comentarios de esta parte. Lo que es sumamente peligroso es no solamente ser demagógico, que de alguna u otra forma todos los candidatos emplean esto de la demagogia, pero la mentira es lo que más hiere en este sentido. Por ejemplo, él terminó hablando del terremoto Manabí, como si ellos hubieran hecho alguna cosa ahí, cuando sabemos todos que más bien se robaron todo el dinero de Manabí, y como dice Mauricio, además habiendo aportado todos los ecuatorianos
en ese sentido con la subida del IVA. Entonces, esto de la mentira, como digo, hiere mucho. Y por otro lado, cuando él se tiene que hablar de temas puntuales, de dar datos o algún tema que se le pide especificación, lo que él se sale por la tangente diciendo que ya lo pondrá en Facebook posteriormente. O sea, simplemente se basa en toda aquella propuesta demagógica y no da ningún dato certero sobre cómo va a llegar a hacer las cosas. Enseguida, Irene Vélez Froment y Mauricio Alarcón analizan dos intervenciones realmente, porque son nada más un fragmento, una propuesta de Guillermo Lasso. Mis observaciones en esta parte, en efecto, si les tocaba manejar algo peor como es la pandemia, el descalabro hubiera sido total. Los 3.500 millones de dólares usados para Manaví fueron un atraco. Mucha de la gente que participó en eso está procesada y otra que ferió lo que quedaba en la cárcel. 52 hospitales, fenomenal infraestructura, ¿ya? Fenomenal corrupción, a un costo descomunal, con equipos que no siempre funcionaban. Lo que tiene la salud pública en el Ecuador son médicos, principalmente. Los repotenciamos, claro. Llevaban a la inauguración de uno los aparatos del otro y luego los volvían a cambiar de lugar y se veía como a la semana no podían funcionar. En efecto, cambió la propuesta de $1.000 a 1 millón de madres. Antes se hablaba de una renta básica universal, que después se dijo que no era de su campaña, de $400 mensuales durante el primer año, lo cual daba una cifra de 4.800 millones de dólares aproximadamente a lo largo del año, en una economía que ellos dicen recibirán quebrada. ¿De dónde? El gran problema es cómo hacer que esto que estamos analizando en sectores medios y altos, que es donde principalmente llegamos, sea entendido, procesado por sectores de estratos menos informados, pero presionados por desesperación, por decepción, por frustración, debido a diversos factores que los remata la pandemia en estas circunstancias. Decía el otro día que mucha gente, parece dispuesta a jugarse sus últimas fichas como si esto fuera un juego de casino a pato o gallareta. Lo pongo todo a un solo número. ¿Ya? Estoy tan mal que o me arruino o me saco la lotería. No se procede así con el voto. El análisis de la intervención de Guillermo Lasso, de dos de las de él, cuando volvamos, 7:33. El riesgo de contagiarse de COVID se puede evitar con precauciones al votar. El riesgo de terminar como Venezuela es imposible de contener al no votar. Brother, envíame tu parte, debemos mandar ese deber ya. No me llega, nos vamos a jalar la materia. ¿Qué pasa? ¿No tienes internet por fibra óptica o qué? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo puedes vivir con un internet tan lento? ¡Nunca me llegó! ¡Hey! ¿Quieres ir rápido? ¿Qué esperas para cambiarte a NetLife? El internet de ultra alta velocidad por fibra óptica directo hasta tu hogar. Aprovecha nuestros planes desde 40% de descuento. ¡No te limites! ¡Vive a la velocidad de NetLife! ¿Ya nos estás siguiendo? ¿Qué esperas? Recuerda que en Facebook y en YouTube estamos como Max TV Online. Y en Instagram y Twitter como Max TV Online-S. Te espero. Seguimos para ponerlos al día. 7:34. He aquí la intervención de Guillermo Lasso que queremos analizar esta vez en este orden. Mauricio Alarcón e Irene Vélez. Alianza Creo 21, Partido Social Cristiano 6, no tengo la menor duda, sacará un bloque de asambleístas importantes que facilitará esta reforma para beneficiar a la educación de niños, de adolescentes y de jóvenes ecuatorianos. En este segmento hay un tema importante, los grupos vulnerables. Yo quiero referirme a cerca de 300.000 familias ecuatorianas, 1.200.000 ecuatorianos que pasan hambre, literalmente hambre. En nuestro gobierno daremos de comer a esas 300.000 familias y actuaremos como un buen padre de familia que cuando ve que un hijo no ha comido, le cede su plato de comida. En nuestro gobierno la prioridad será llegar a hambre cero de estas 300.000 familias ecuatorianas afectadas por la crisis económica y por la pandemia. Bien, Mauricio,
tu análisis de esa intervención. Tratamos de lo último. Nuevamente se dice el qué, pero no se dice el cómo. Indiscutiblemente la situación de crisis en el país ha afectado a un grupo de familias no menor. La cifra es correcta, cerca de 300,000 familias en este momento han pasado al sector pobreza, a no tener ni siquiera la posibilidad de alimentarse una vez al día como debería ser. Deberían ser 3, por supuesto, pero en función de los niveles se habla de al menos una vez. Así es que los datos son ciertos, pero no se dice el cómo. Queremos llegar al hambre cero. ¿Cómo? No es cuestión de usar una frase tan demagógica como la que usaban los padres con sus hijos, de me voy a sacar la cuchara de la boca para alimentarte. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Con qué acciones? Además, cuando menciona grupos vulnerables, creo que comete un error, porque no únicamente población o grupo vulnerable es el de los pobres. Hay otros grupos vulnerables que lamentablemente no hemos escuchado por parte del señor Guillermo Lasso en cuanto a qué hacer y cómo hacer. Ayer se abordó, por ejemplo, temas de violencia de género. Hubiera sido muy interesante escuchar su postura, o situaciones que otros candidatos abordaron en cuanto a pueblos y nacionalidades indígenas o grupos afroecuatorianos. Gracias, Finalmente, Mauricio. Prosigamos con la misma brevedad. Después, sigamos con brevedad, por favor. Irene. Bueno, lo que a mí me llama la atención es un cambio en el discurso de un Guillermo Lasso en campañas anteriores al actual. Es la primera vez que da un discurso, que tiene un discurso tan paternalista. En un momento incluso habla acerca de él como un estado padre que quita para dar. Es primera vez que habla sobre hambre cero. Lo que se entiende antes era más sobre quitar impuestos y dejar al ciudadano libre. Ha cambiado un poco en este énfasis a donde le está haciendo. Esto aquí simboliza dos cosas. O la primera, el nivel de crisis en la que se encuentra en el país, o la segunda, que es que su competencia puede estar llegando a través de propuestas, entre comillas, demagógicas, de una forma más interesante y penetrante en la sociedad. Yolanda, tus aportes y comentarios de esta primera parte. Muy rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre una propuesta de 300,000 de cero hambre para 300,000 familias en el Ecuador y $1,000 para madres de familia? La diferencia está en la credibilidad de quien lo dice y la experiencia adquirida con anterioridad. Una cosa es que nos lo diga alguien que ha sido exitoso en la vida y que ha demostrado una trayectoria limpia, y otra cosa es que lo diga quien lo está diciendo, el candidato Arauz, quien más allá de su juventud, que eso no es ningún óbice para ser candidato a la presidencia, ha tenido muy poca experiencia en el ámbito público y tampoco tiene mucho que enseñar en el privado. Coincido con los vacíos que ustedes encuentran, Irene y Mauricio, en esa intervención, y creo que es falta de una práctica mayor para aprovechar al máximo el minuto que te deja o los 2 minutos un formato como este para incluir lo que faltó, el cómo. Por ejemplo, ¿por qué de repente el paso al asistencialismo si la vía fue otra, el crecimiento de la economía? Lo importante fue lo menos destacado. De lo que yo sepa, es la primera candidatura que identifica, dentro de esto que denomina grupos vulnerables, el sector en emergencia. Hay 300,000 familias que pasan hambre. Emula lo de cero hambre de Lula, por ejemplo, en Brasil. Yo creo que, como decía Irene también, se han dado cuenta que hay un sector que le está ganando el electorado con propuestas absolutamente irreales. ¿Saben lo que están haciendo sus rivales? Uno de ellos. Como ellos ofrecen conectividad y teleeducación, están ofreciendo gigas, porque han detectado que aún en casas de segmentos muy populares hay 3 celulares por casa. Entonces, hasta que le lleguen las tablets, que es la propuesta de ellos, la conectividad que se instale, que toma un tiempo, los otros dicen gigas. O sea, inmediatamente te habilitamos el uso de tu dispositivo electrónico. ¿Quién creen que está atrás de eso? Vinicio Alvarado, por supuesto. La otra intervención de Guillermo Lasso es esta. Una economía es como un avión que tiene 2 motores para volar muy alto, para poder crecer, para generar inversión, para crear empleo, para facilitar el emprendimiento y generar ingresos para la familia ecuatoriana. El un motor simboliza la economía privada, de la cual hablaré más adelante. El otro motor simboliza la economía pública, la economía del Estado. Ese motor está averiado. ¿Por qué? Primero, porque no tiene liquidez. Está atrasado en el pago de sueldos y salarios, sus obligaciones con la seguridad social y con los GATS.
En segundo lugar, está sobreendeudado. La deuda es un peso muy grande en su economía. En tercer lugar, es ineficiente. En cuarto lugar, está cooptado por la corrupción. Y esto es consecuencia de la mala administración de los últimos 14 años en el Ecuador. Por lo tanto, ese Estado tiene que cambiar. En primer lugar, no hay que subir impuestos. Todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos como el impuesto a la salida de divisas. Hay que aumentar la producción petrolera. Hay que ser más eficiente en el uso de la energía eléctrica. Hay que aprovechar los minerales que tiene el Ecuador respetando el medio ambiente. Y además ese Estado tiene más de 400 empresas públicas, todas deficitarias y mal administradas en su gran mayoría. Por eso necesitamos un gobierno... Bien, hasta allí. Solo les pido más brevedad. Mauricio. Directo al grano. Coincidencia total en el motor averiado por falta de liquidez, por el gran aparato que representa el Estado. Utiliza nuevamente Lazo la analogía que ya la venía repitiendo en últimos espacios de discusión, la del avión de dos motores. Si un avión tiene solamente un motor en funcionamiento, planea, pero corre el riesgo de estrellarse, y precisamente ocurre lo mismo con la economía. Si bien en estas afirmaciones que hizo hay errores, como hablar de más de 400 empresas públicas en el gobierno, es una afirmación incorrecta. Hay que reconocerle al gobierno de Moreno que al menos por ese lado hubo liquidación de empresas que no servían para sus efectos prácticos y que el Estado es un pésimo empresario, pero creo que independientemente de lo que pensemos en la posición del señor Lazo, expuso bastante bien en el tiempo que se le dio cómo poder reactivar estos dos motores para que se pueda lograr algún resultado. Y creo que eso se basa en su experiencia personal de generación de riqueza, ¿no? Irene. Bien, Guillermo Lazo, la parte buena de su estrategia es llevarlo al campo de la administración, para que el ciudadano entienda que esto es un problema de haber administrado malos recursos, donde él sí tiene una imagen que su experiencia habla por él mismo. Así que por esa parte, semióticamente, podría ser efectivo. Sin embargo, la explicación, si bien podríamos decir aquí se encuentra lógica, es clara y demás, hay que ver si llega a un electorado que es donde debe estar llegando. A propósito de esto último, enseguida, Yolanda, es la primera vez que hay un debate con ese alcance, es decir, hubo cadena nacional de radio y televisión, y es la primera vez que se tenía la oportunidad de llegar a sectores populares que ven mucha televisión abierta. 40% de lo que denominan pueblo ve televisión por televisión abierta, si no es más. No tienen el medio que está transmitiendo lo nuestro ahora, es decir, cableras. ¿Y qué decir de radio? Me refiero a las dos que retransmiten Veraz, Caravana, gran entrada popular, sobre todo por el fútbol, y Di-Blue, 88.9. Y en ese sentido, no creo que segmentó su intervención lo necesario para a ese sector comunicarle lo mismo en otro lenguaje. Demostró dos cosas inequívocas, solvencia y serenidad, es decir, proyectó imagen de estadista. Pero esa oportunidad no se la aprovechó a fondo. Yolanda. Esa oportunidad, sin embargo, pienso que sí la aprovechó el candidato Arauz, aunque sea mintiendo o diciendo las cosas de forma exagerada. Con respecto a lo que dice Mauricio... Aunque sea mintiendo. Yo pienso, y lo dije anteriormente, o sea, yo pienso que ha habido mentiras en lo que dice, igual que hubo en el gobierno de Rafael Correa permanentemente. Okay. A ver, con respecto a lo que decía Mauricio de que el candidato Lazo repite esta analogía del avión, en campañas políticas es básico la repetición de consignas y propuestas, y eso es específicamente lo que hace Guillermo Lazo a rajatabla. Lo importante de esto es que la analogía él la aterriza a cosas concretas y que realmente son básicas entre todas para dar a entender que se requiere un gobierno con responsabilidad. Habla de la bajada de impuestos, petróleo, energía, minerales y empresa pública. Yo creo que quizás hubo un gazapo que hubo tantos en estos 2 días que deberíamos recolectarlos para entretenimiento del público, pero
y seguramente se refería a instituciones públicas, yo me atrevo a decir. Gracias. Cuando volvamos, dos propuestas o intervenciones, Yacu Pérez. A propósito de los gazapos, Yolanda, uno de los más célebres debates en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump estuvo plagado de ellos por parte y parte, siendo expertos allá y teniendo coaches para este tipo ultra profesionales. No es que mal de todos, consuelo de bobos, nada más. Era imposible no cometer errores. Lo grave hubiese sido cometer un gran error. Alguno lo cometió. 7:45, cuando volvamos analizamos un par de intervenciones de Yacu Pérez.